Ellos han visto, ¿no? La obra de Dalí. Si quieren, me quedo aquí para ayudarte con lo que necesites. Te voy a presentar primero. Es que me dijo, es una pero va a haber una grabación de la Buenos días a todos. Cuando se decidió que la obra de Dalí iba a estar en la programación como una de las más representativas de la literatura hispánica actual, no sospechábamos, creo, ninguno de los profesores que íbamos a tener para explicarla y para dar la clase al mismísimo autor, Albert Boadella. Y aunque ayer lo hice ya, quiero hoy agradecerle que haya tenido la gran generosidad de querer venir hasta Sevilla, a nuestra facultad y a esta aula para explicar y dar, yo creo, la mejor clase que se puede dar sobre Dalí. Ya sabéis todos, por las muchísimas referencias que hemos hecho, por lo que hemos trabajado en clase de sobra, quién es Albert Boadella. Ha salido en todas las distintas épocas que hemos visto del teatro español actual, y en todos los casos siempre hemos sabido poner en evidencia la importancia y la relevancia de su nombre. Y lo que es más importante, cómo esa relevancia se ha venido manteniendo, eso es mucho más difícil, desde que a principios de los años 60 comenzara su andadura teatral en su juventud. Inició esa carrera en el tiempo de la renovación teatral tan importante de los años 60. En los 70 tuvo una presencia dramática, pero también política importantísima. En los 80 supo, como ninguna otra compañía de teatro independiente supo hacer, adaptarse y a las nuevas condiciones de la democracia. Hemos visto que Joglar es la única compañía de teatro independiente que ha sabido mantener la independencia y la originalidad. Porque aunque Albert Boadella ha escrito muchas veces en contra de las modas, de lo efímero, de esas pretensiones vanguardistas, es un hombre que sorprendentemente ha sabido mantener la originalidad en una larguísima trayectoria. Y no solamente esa originalidad, sino esa capacidad también para convertir el teatro en algo más
que puro juguete dramático. Todos sabéis también que Alberto Adella es un personaje políticamente importante, políticamente en el sentido amplio de la palabra político. Un personaje que encontramos continuamente en los medios de comunicación y cuya voz intenta, desde la escena, pero también directamente, decir algo a la sociedad. Ayer hablaba de teatro como terapia de grupo, me gustó muchísimo esa idea, y esa labor crítica tan importante, que está tan relacionada también con el teatro, con lo político del teatro, ha sido fundamental en su trayectoria hasta ese último montaje precioso que pudimos ver en Sevilla el año pasado de homenaje al Joglars. Pues bien, no quiero robarle tiempo a su exposición, solamente agradecerle muchísimo en nombre de todos que haya querido venir. Sabemos lo importante que es para nosotros y quiero que él también lo sepa, ¿no? Que esté con nosotros y que nos dé hoy esta clase. Muchísimas gracias. Bueno, encantado de estar con vosotros. Yo no sé si servirá de alguna cosa, pero voy a intentar que sirva de algo, ¿no? Yo quería hablaros primero de el por qué un día me interesé por este personaje tan extraordinario, tan singular, tan inteligente, tan original, que fue Salvador Dalí, ¿no? Me tengo que remontar muy atrás. Alberto, voy a tener, creo que me dicen, ¿no? Que tengo que poner también si no te importa. Pues muy bien. ¿Quieres que lo pongamos? Yo eso me lo pongo aquí en la... ¿Esto lo dejo? Sí, me pide que también. Ah, también. Todo. Muy bien. Bien, os estaba diciendo que me remonto hacia atrás para contaros que, exactamente igual como en Dalí, yo creo que es en la infancia donde existe el núcleo de la vida artística de los hombres, donde está todo el material que posteriormente el ser humano es capaz de desarrollar en su vida adulta, ¿no? Digo esto porque, desde un punto de vista personal, pues os tengo que contar por qué quise dedicarme al teatro. Yo estudiaba en Francia, estudiaba en París y quería ser diplomático. Y cuando llegó el momento, pues ya de entrar en la carrera diplomática, pues en fin, mis padres dijeron que no podían costear aquel gasto y que hiciera otra cosa. Y no sé por qué, en aquel momento no sabía por qué, pues dije, pues teatro, si no puedo ser diplomático, pues teatro. Yo creo que fue bastante mejor que no fuera diplomático porque hubiera organizado la Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Tanto en este sentido, creo que fue también una medida prudente. Me dediqué al teatro seguramente porque existían ya en la infancia ciertas imágenes o situaciones que tuvieron que ver con esas raíces, con ese deseo inconsciente del teatro, ¿no? Y entre ellas había un hecho que siempre quedó enquistado en mi vida, y es que cuando era muy jovencito, debía tener 6 o 7 años, un día mi padre, que era amigo de Salvador Dalí, me llevó a un acto que hacía Salvador Dalí en un espacio público, se llama el Parque Güell de Gaudí, en Barcelona, que es un lugar especial, original, y hay una especie de gran plaza, una inmensa plaza, y en aquella inmensa plaza estaba un señor con una túnica blanca, con unos inmensos bigotes, y con un recipiente lleno de alquitrán, una escoba y una gran tela, y desde el Parque Güell de Gaudí, desde aquella explanada, se ve muy a lo lejos las torres de la Sagrada Familia, también de Gaudí, pero ya bastante lejos.
Entonces se puso a pintar con la escoba y el alquitrán pues la Sagrada Familia, pero como un auténtico espectáculo de masas, porque allí habían congregadas, pues, qué sé yo, 10.000 personas en aquella plaza, ¿no? Con unos trazos formidables, todo lleno de alquitrán por todos lados, pero realmente se empezaba a ver la Sagrada Familia, mientras hacía pues una especie de representación formidable, retrocedía hacia adelante, hacia atrás, y hacía aquellas poses histriónicas que los que habéis estudiado pues Dalí habréis visto en sus reportajes. Y a mí aquel personaje me dejó absolutamente fascinado, de tal forma que cuando llegué a mi casa lo primero que hice pues en el jardín es montar también otro recipiente con agua y barro, y empecé también a pintar las paredes de mi casa. En vez de un Dalí me salió un Tapies. Un Tapies es un pintor de esos abstractos, naturalmente con la consiguiente bronca de mis padres por aquellos impulsos artísticos desmesurados, ¿no? Pero sin duda alguna el personaje me dejó fascinado. Y desde entonces, siempre que aparecía Dalí, que además Dalí era un hombre muy mediático, no hay que olvidar que Dalí es, en cierta medida, el personaje contemporáneo, el personaje moderno, que descubre de una forma total la fuerza y la influencia de los medios de comunicación como personaje. Es decir, Dalí sabe emplear como nadie los medios de comunicación a través de sus formas histriónico-teatrales, de las cosas que dice, de la rapidez y de la desfachatez que utiliza, que es una atracción constante de los medios de comunicación. De tal forma que Dalí, durante el siglo XX, es el español más conocido en el mundo, muchísimo más incluso que Picasso. Lo conocen en China, por todas partes, en Japón, en los países más alejados. Conocen perfectamente la personalidad de Salvador Dalí, que siempre y en todo momento era capaz de hacer algo que sorprendía o que era noticia. Eso naturalmente fundamentado por ser un excelente artista. Si no hubiera sido un gran pintor, si no fuera incluso un gran escritor, pues naturalmente esa fuerza no hubiera sido la misma. Pero tenía esa facilidad de comunicación y entendió que los medios de comunicación era algo decisivo para el mundo contemporáneo. De tal forma que yo recuerdo haber visto a Salvador Dalí en una entrevista en la televisión francesa, entrevista prime time, diríamos, una entrevista de estas importantísimas con un presentador muy renombrado. Empezó la entrevista, dijo unas cuantas cosas, una entrevista que tenía que durar, no sé, media hora. A los 5 minutos dijo algo que a él le pareció genial, y así lo corroboró. Dijo: acabo de decir una frase genial, extraordinaria, no me veo capacitado de continuar. Se levantó y se largó los 5 minutos y dejó la entrevista colgada, y el presentador no sabía exactamente qué hacer. Esto, que diríamos en otro lugar pues hubiera sido un auténtico escándalo, todo lo contrario. Consiguió que a la mañana siguiente todos los periódicos hablaran de este hecho. Hay falsedad o comedia en Salvador Dalí, en absoluto. Yo creo que él era un hombre que lo que hacía, hombre, quizá lo teatralizaba, pero salía de su más profundo ser. Lo digo porque yo, que lo conocí en la parte final de su vida, pues vi que hacía cosas que eran absolutamente reales, que no había teatro. Por ejemplo, ya en la etapa final, cuando estaba pues, en fin, en una situación delante de la muerte ya inminente, normalmente pues estaba en la cama, pero lo levantaban hacia un sillón para que no se llagara en la cama, es decir, para estar tanto tiempo en la cama pues no le produciera llagas. Entonces lo levantaban, tenía que levantarse e ir hacia un sillón que había a pocos metros. Entonces no había forma
de levantarlo de la cama o de quitarlo del sillón para ir a la cama si no le ponían el himno nacional. Entonces no había manera, intentaban sacarlo, y hacía así. Entonces tenían tocadiscos de la época con un disco con el himno nacional, entonces ponían entonces se relajaba y se dejaba conducir, y viceversa, ¿no? Yo quiero decir que alguien que está ya a las puertas de la muerte, pues normalmente no hace teatro. Por lo tanto, este delirio especial de levantarse con el himno nacional pertenecía, en el fondo, a sus delirios personales, a sus imágenes, a sus sentimientos. Por lo tanto, no tenía nada que ver con el hecho de hacer comedia. Cuando yo me planteo la vida de Dalí, tengo que estudiar, como para una obra de teatro siempre esto es absolutamente imprescindible y necesario, estudiar exactamente cuál es la síntesis, ¿no? O sea, para hacer una obra de teatro siempre hay que saber exactamente lo que uno quiere decir, pero de una forma sintética, no con 3 folios, no, con pocas frases. Hay una substancia. Una obra de teatro tiene que tener un eje central, una substancia clarísima. Después de este núcleo central uno puede dar vueltas en espiral y ir contando otras cosas que tengan que ver, etcétera, pero siempre tiene que haber este núcleo. El núcleo central de la obra de Dalí es la infancia. Insisto en este hecho. Dalí es un hombre, es un artista que consigue todo lo que consigue porque hace algo que en general los hombres, y aquí sí que me refiero a los hombres en el sentido de género masculino, tienden a hacer, que es la cristalización de la infancia. Está perfectamente comprobado que los hombres nos mantenemos siempre con muchas conexiones con nuestra vida infantil. Las mujeres, y a medida también que vayáis pasando la vida os daréis cuenta cómo os quejaréis de que los hombres siempre son un poco niños, ¿no? Siempre hay esta frase de es que son como niños, ¿no? Siempre tiene este lado un poco infantil, ¿no? Y es porque la conexión con la infancia es algo esencial en nuestra vida, cosa que no sucede tanto en el género femenino, que corta con más facilidad con la infancia. No quiere decir que no la recuerde, pero el mundo de la infancia queda en cierta medida más alejado. Dalí consigue cristalizar completamente a la infancia. Fijaros bien en su vida. Juega durante toda su vida. Incluso en la parte final de su vida juega con la muerte. De tal manera que él se pone como enfermo sin que de hecho tenga nada grave. Quiere ver cómo la muerte se le va acercando día a día y de una forma muy tímida él se va acercando también hacia la muerte. Pero es una especie de juego maligno, pero juega en todos los sentidos en su vida. Es decir, su vida es un juego constante, con los medios de comunicación, con las personas. Otro dato importante, Dalí, vosotros sabéis que Dalí se une a un personaje también muy relevante, que es Gala, ¿no? Que es su mujer. Pero ¿quién escoge? Escoge una mujer madre. Gala para él es como su madre, le hace todas las cosas mecánicas y materiales de su vida, porque Dalí no sabía ni firmar un cheque, en lo material no sabía hacer una tortilla de patatas, digamos, era completamente inútil en lo material, se mantenía como un niño, y Gala era una mujer extremadamente dominante, una mujer que conocí y realmente incluso daba cierto terror, Otro elemento esencial, Dalí cristaliza también el sexo. Dalí se mantiene, diríamos, como en la parte infantil, se mantiene en la idea de voyeur, o sea, mirón y masturbador. De aquí su obra famosísima, que está en el Museo Reina Sofía, que se llama El Gran Masturbador, una obra, diríamos, que es como una especie de apología de la masturbación. Es la idea, diríamos, todavía de no acercarse al otro sexo. Es decir, de no enfrentarse al sexo femenino o masculino, si hubiera sido homosexual. Él no es ni homosexual, pero tampoco es heterosexual, diríamos. Él es, sobre todo, un hombre que se mantiene en sus propios delirios infantiles.
Y durante toda su vida practica esto. Y otro elemento que también es esencial en Dalí es el surrealismo. No hay nada tan surrealista como nuestras visiones de niños. Yo recuerdo de niño que en mi propia casa, pues en el techo de mi propia casa, que era una casa antigua con unas bóvedas, pues habían unas formas, y antes de dormirme, pues aquellas formas que veía en el techo eran para mí figuras extrañas, monstruosas, que cada vez cambiaban, ¿no? En el fondo, lo real era que eran unos pequeños desconchados en la pared. Esta era la realidad, pero la surrealidad, el surrealismo, eran estas visiones tan especiales, estas visiones que van más allá de la realidad, otra realidad que es el surrealismo. O sea que todos esos elementos prueban perfectamente cómo Dalí es, ante todo, Dalí es un hombre que consiguió ser niño durante toda su vida. Y eso es, en cierta medida, el núcleo esencial de su arte. Esto es, en la obra de Dalí, en la obra que tuve que construir, el núcleo central. Por eso puse constantemente un niño en los últimos momentos, en el delirio último de su vida, ve a su propio niño cómo se mueve y hace toda una serie de elementos, toda una serie de cosas en su vida a través de la visión del moribundo, ¿no? Es así como empieza la obra Dalí. Os voy a recordar solamente en un pequeño vídeo de 3 o 4 minutos algunas de las escenas esenciales de esta obra para que posteriormente podamos comentar algunas cosas. Estamos viendo el Dalí moribundo. Muchas veces que se frotaba los ojos para ver formas surrealistas. Su gran admiración hacia Velázquez, con el cuadro de Velázquez. Gala está siempre en todos sus cuadros, la imagen de Gala. Los pintores contemporáneos clásicos ya intentan pintar a Gala.
versión de Dalí como payasos tontos y la del payaso santo. Representa Miró, el pintor Miró, que dice, Dalí decía que pinta como una niña. A su amigo del alma, García Lorca. Hitler y Mussolini repartiéndose Europa en la imagen de un judío. Velázquez le da una clase a Dalí. Esta es la teoría del marisco que tenía Dalí. Decía que Dios se había equivocado y había hecho el hombre blando por fuera y duro por dentro. Por eso a él le gustaba tanto el marisco, porque era duro por fuera y blando por dentro. Muy bien, ya podemos poner la otra de Dalí. Esta teoría del marisco es cierta porque decía que era un error de Dios, ¿no? Que si hubiéramos sido duros por fuera y blandos por dentro, nuestra vida hubiera sido muy distinta, y de aquí viene su admiración por él. Lo que es importante es entender que Dalí, como todos los artistas, la realidad epidérmica, inmediata, la que llamaríamos la realidad fotográfica, le interesa poco. Lo que le interesa es la realidad profunda de las cosas. Ante cualquier hecho de vuestra vida hay una realidad exterior. Nosotros hacemos una realidad exterior que la gente juzga seguramente de una forma rápida. La diferencia es que un artista va a la otra realidad. En este caso sería surrealista, pero simplemente buscamos siempre qué hay detrás de esta realidad aparente. Y esto es esencialmente la obra de Dalí. No hay que olvidar que Dalí era un gran tímido, una persona enormemente tímida, porque los artistas normalmente trabajamos por deficiencias, por compensaciones a ciertas deficiencias de nuestra vida. En general, los actores, si conocíais a los actores, veíais que son muy tímidos. Yo le contaba antes a vuestros colegas profesores que el actor que hace de Dalí, que es Ramón Fonseré, que es un actor extraordinario, en fin, que con muchos años de tablas, con muchos años de experiencia, él es miope. Normalmente pues lleva lentillas, pero siempre se quitaba las lentillas para actuar.
forma que, pues, si te quitas las lentillas y eres miope, solo ves los rayos de luz y quedas cegado por la luz, por lo tanto no ves al público. Pero un día dijo, como a veces tengo algún inconveniente en ver la entrada de algún compañero, de algún colega, pero cuando entra el momento exacto, pues me voy a poner las lentillas. Se puso las lentillas y de golpe vio al público y se quedó aterrorizado, porque es enormemente tímido, y al ver pues, 1000 personas ahí delante que lo estaban mirando, tuvo que salir a quitarse las lentillas rápidamente, porque no podía aguantar el que 1000 personas estuvieran mirando, ¿no? Y eso sucede con muchos actores, y en el caso de Dalí es exactamente igual. En su propia vida él descubre la notoriedad por un hecho que parece irrelevante. Un día Dalí, en la escuela del instituto, se cae, haciendo juegos con la barandilla de la escalera, se cae, diríamos, pues de una cierta altura, ¿no? de 4 o 5 metros, que al suelo. Y nota que eso crea una especie de impacto en los alumnos. Se ha caído Salvador, se ha caído Dalí. Y ve que eso le ha dado importancia, por lo menos durante unas horas. Entonces, periódicamente, Dalí se tiraba, se volvía a subir, se tiraba otra vez abajo y se pegaba unos porrazos inmensos, pero conseguía la notoriedad, y los chavales decían, ¿cuándo volverá a caerse Dalí? Todo el mundo esperaba cuándo Dalí se volvería a tirar, ¿no? Y esto es constante en su vida, de una timidez tremenda y de unos actos a veces que pueden parecer brutales. Dalí se llevaba muy mal con su padre, que era muy parecido a él. Su padre era un notario de Figueras, un hombre pues, de esos muy convencionales, le gustaba pues, una vida muy tradicional, muy convencional, y naturalmente la vida de Dalí era una vida que era todo lo contrario, porque Dalí y Gala, pues, en los años 40 y pico, pues se paseaban desnudos por las playas de Portlligat y de Cadaqués, y esto era un auténtico escándalo, ¿no? Y con su padre se llamaban fatal, de tal forma incluso que su padre les denunciaba a Dalí y a Gala a la Guardia Civil. O sea, era una relación mortífera. Y un día, cuando Dalí estaba en Nueva York, recibió una carta tremenda de su padre diciéndole, en fin, te desheredo, eres un mal hijo, etcétera, etcétera. Y él envió a su padre una botellita con semen, una botellita pequeña, y le dijo, toma, lo que pusiste por mí te lo devuelvo. Este era Dalí, a veces brutal, pero es precisamente la acción de un auténtico tímido, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los artistas mayores que hemos tenido en nuestro siglo XX, y uno de los hombres más inteligentes, más rápidos, más sagaces que he conocido. Y su aspecto teatral, insisto, no era una comedia, no era un comediante simplemente, sino que pertenecía a unos sentimientos, a unas sensaciones que él experimentaba de una forma sincera y absoluta. Sí que hacía pequeñas comedias. Cuando estaba en el hospital me recordaba su amigo Antonio, el pintor Antonio Pichot, cuando estaba en el hospital, pues ya, en fin, más o menos enfermo, o simulando ciertas enfermedades, a veces le preguntaba a su amigo, ¿hay muchos periodistas fuera esperando? Sí, hay una veintena de periodistas. Entonces decía, entúbame rápidamente y los haces entrar. Entonces le entubaba, ponía las cosas en la nariz y se hacía mucho más enfermo de lo que antes. Entraban allí, le hacían fotos y eso le divertía. Sin duda alguna era un hombre que sabía aprovechar perfectamente los medios de comunicación y entendió, insisto, en que los medios de comunicación, que antes se llamaban el tercero y el cuarto poder, en cierta medida se convertirían casi en el primer poder de nuestros estados. Eso sí que es así de cierto, porque hoy por hoy los medios de comunicación, no la infantería de los medios de comunicación, no me refiero simplemente a los periodistas, sino lo que son los grandes lobbies de comunicación, son, en cierta medida, los auténticos dominantes del mundo. Sus alianzas con el poder económico son trascendentales para el dominio constante de la gran masa y de las ideas que circulan por el mundo.
En la segunda parte de esta exposición, pues yo quería hablaros de Joglàs, quería hablaros de quién hace esta obra, esta y otras obras, ¿no? Y de qué significa eso que nosotros llevábamos una cuadrilla o una especie de banda, un conjunto de gente que nos unimos, que nos asociamos en un momento para hacer una obra general en colectividad. Joglàs nace en el año 61, o sea, en plena dictadura. La dictadura termina en el año 75. Nace porque pues, una serie de profesionales nos unimos pensando que el teatro que tenemos a nuestro alrededor no nos interesa o no nos gusta. Es lógico, éramos muy jóvenes y estábamos contra todo lo establecido, y no digamos contra la propia dictadura. Eso era muy fácil porque entonces el enemigo era claro. Una de las cosas fantásticas que tenía España en aquel momento es que todo el mundo sabía quién era el enemigo y estábamos todos de acuerdo en ello. Había una parte de españoles que estaban con el enemigo y otra parte que estaban radicalmente en contra, ¿no? Y otra parte que no sabe, no contesta, como siempre ha sucedido, pero también sucede ahora exactamente igual en democracia. El unirnos todos frente a este poder, pues significaba una aventura enormemente apasionante, divertida, pero también arriesgada. ¿Por qué no? Porque en aquel momento, pues enfrentarse, aunque fuera artísticamente, al poder establecido, pues podía costar sus riesgos. Es decir, como enfrentarse en una fábrica o enfrentarse en cualquier otra parte de la sociedad. Había una cosa muy pesada que se llamaba censura. Es decir, todas nuestras obras pasaban por un filtro muy estricto, que era si, desde el punto de vista moral o desde el punto de vista político, habían cosas que estaban frente al régimen o frente a lo establecido. Nosotros conseguimos algo sensacional, y era que, como empezamos haciendo solamente un teatro gestual, no estábamos en lo que se llamaría el apartado de teatro literario, de teatro dramático. Tanto los censores que venían a ver los ensayos de nuestras obras eran los censores de circo y variedades. Los censores de circo y variedades solo estaban preocupados por una sola cosa, que eran las transparencias en las mallas, porque llevábamos unas mallas como de danza, las transparencias de las señoritas actrices en relación a estas mallas. Es decir, si había una transparencia, la cual pues se veía el slip de la actriz. Entonces nosotros, ya exprofeso en los ensayos, ya colocábamos unas mallas transparentes para que los censores se fijaran en aquello y estuvieran obsesionados solo por aquella cuestión, pero no en las cosas que nosotros decíamos. Que esto era esencial. Además, nosotros hacíamos algo especial, que era cambiar el ritmo de las acciones. Claro, es muy distinto, y eso es un hecho básico en el teatro, que el ritmo es el núcleo central de toda obra artística. Ante todo está el ritmo. En el teatro, el sentido del tiempo es lo esencial. Es decir, que yo puedo hacer, por ejemplo, supongamos, el saludo fascista, ¿no? El saludo fascista, que sería así, Pero claro, hay muchas formas de hacer este saludo fascista. Yo puedo hacer, pues el saludo fascista, lo puedo hacer así, lo cual está clarísimo de que este impulso de rapidez, fijaros que el gesto es exacto, pero hay un cambio en el ritmo de si yo hago, por ejemplo, hago lo mismo, el mismo dibujo, y así. ¿Qué representa? Claro, si yo hago así, hay un convencimiento. Si yo hago así, estoy como obligado, diríamos, ¿no? Pero he hecho el mismo gesto, exactamente el mismo gesto. O si hago, pues estoy dudando, con el mismo gesto, exacto. O sea, que el ritmo es, de hecho, lo que determina constantemente la diferencia de sentimiento. Entonces nosotros lo que hacíamos era cambiar el ritmo de todas las acciones.
Es decir, que había acciones pues, que iban o más rápidas o más lentas o con más intervenciones. Por lo tanto, los censores pues claro, casi no entendían la obra. La obra era la misma, pero es como si una obra pues, la pasas a cámara rápida o a cámara lenta. De hecho, le cambias totalmente el sentido. De tal forma que muchas veces incluso nos aconsejaban artísticamente, decían, no está mal lo que han hecho, pero póngale un poco más de ritmo, porque si no, no se entiende, etc. ¿no? O sea, por lo tanto, conseguimos durante estos años del franquismo contar unas cosas a los espectadores, unas cosas que eran pues muy atrevidas en aquel momento y que muchas veces otros dramaturgos no conseguían porque la censura les cortaba directamente lo que deseaban decir, porque claro, como era literario, pues no había forma posible. Nosotros nos ingeniábamos todas las posibilidades. Habíamos puesto incluso unos curas falsos curas, que venían al lado de los censores, que decían que, en fin, que venían de la parroquia, etcétera, para ver si aquello que se hacía estaba conveniente. Y entonces ese cura falso, vestido perfectamente a la época, hay que entender que en aquel momento pues un cura era una autoridad dentro del régimen franquista, pues el cura en las cosas que nosotros hacíamos se reía muchísimo, como si le hiciera mucha gracia. Claro, el censor pensaba, bueno, pues no debe ser tan grave el asunto, ¿no? Es decir, que buscábamos todas las posibilidades, todos los ingenios posibles para burlar en cierta medida la censura. Tanto hasta el año 75, hasta la muerte de Franco, conseguimos este hecho. Eso hizo que nuestra actitud fue siempre la de un teatro muy comprometido con la realidad social que existía en aquel momento. No un teatro histórico o arqueológico del pasado, sino un teatro con las cosas que nosotros veíamos a nuestro alrededor. Es decir, las cosas que en aquel momento pues era la dictadura y todos los símbolos, todas las metáforas que tenían que ver con la dictadura. En el año 75, muerto Franco, pues nosotros dijimos, ha llegado la libertad. Y ahora vamos a hacer una obra realmente dura sobre lo que aquí ha sucedido. Hicimos una obra sobre un condenado a muerte, bueno, un ejecutado en el año 74, que se llamaba Hainchez. En el año 74 se hicieron las dos últimas ejecuciones en España por Garrotteville. Garrotteville, que no sé si sabréis que era un sistema brutal de ejecución a través de una especie de tornillo que se ahogaba, se rompía la cervical al condenado, ¿no? Una de las cosas más trágicas y más sórdidas con las que se puede ejecutar, no porque no fuera rápido, que a lo mejor era muy rápido, pero visualmente era un espanto. Nosotros hicimos la historia de este condenado a muerte del año 74, se llamaba Hainchez, un polaco, que había sido condenado a muerte por un tribunal militar, por un consejo de guerra de tribunal militar, y no tuvimos en cuenta que los militares conservaban todavía una ley en España en la cual, en caso de sentirse injuriados o calumniados, podían juzgar a un civil. A un civil, quiero decir, a alguien que no fuera militar. Y nosotros tan tranquilos hicimos esta obra muy dura para el Consejo de Guerra, que había condenado a Hainchez, una obra extremadamente dura. La estuvimos representando durante un tiempo, hicimos 40 representaciones de la obra y al final se nos prohibió la obra por orden militar y me metieron a mí en la cárcel y me instruyeron un sumario en el que me pedían 6 años de cárcel por injurias y calumnias al ejército. El resto de la compañía quedó en libertad provisional. Por tanto, nos encontramos en pleno año 77 en una situación realmente dura y difícil. Yo, como vi de que iba el asunto, aproveché el teatro, naturalmente, hice mucho teatro, me hice el enfermo en la cárcel, mi mujer me entraba unas botellitas con sangre, con un anticoagulante a través del locutorio de abogados, que yo me zampaba, me provocaba un vómito delante de los funcionarios y vomitaba sangre. Entonces no tuvieron más remedio que llevarme al hospital, porque pensaban que tenía algo muy grave, y en el hospital seguí simulando durante un tiempo para preparar mi fuga.
tenía 2 policías en la habitación siempre, pero pensé, primero me esposaban en la cama, pero después con la confianza, pues ya me quitaron las esposas, porque les sabía mal tenerme esposado, y esa fue su desgracia, porque un buen día, pues yo estaba en urgencias en el 5º piso del Hospital Clínico de Barcelona, y un buen día, el día antes que me hicieran el consejo de guerra, tenía que hacer un consejo de guerra y condenarme a 6 años o 6 años y medio, pues el día antes mi mujer trajo la ropa para ir al consejo de guerra, pero debajo pues había unos distintivos de médico, una bata, un bigote, una peluca, etcétera, etcétera. Pedí permiso para ir al lavabo, que estaba al lado de la habitación, allí me disfracé, salí por la ventana, pasé por la cornisa, eso era lo más peligroso, era la cornisa de un 5º piso, entré en otro lavabo de otra habitación, tuve que romper el cristal, pasé por unos enfermos vestidos de médico, de un lugar que no había entrado nadie, vieron salir a un médico, yo dije, ahora vengo, ahora vuelvo enseguida, para darles confianza, y todavía me esperan, ¿no? Esta es la realidad. En fin, tuve que hacer, digamos, una salida aprovechando naturalmente el teatro, que era lo único que sabía hacer, ¿no? Esta es una de las aventuras divertidas y al mismo tiempo tremendas, ¿no? Tremendas porque para hacer una obra de teatro, acabar con los huesos en la cárcel, en plena democracia, pero como existía esta ley, nada podía hacer nadie, ni el propio rey, diríamos, ¿no? Es decir, que no había posibilidad de sacarme de la cárcel. Estuve en el exilio un tiempo hasta que entró en vigor la Constitución. Eso nos dio a la compañía la imagen de una gente que se enfrenta constantemente al poder, que utiliza el teatro para ir azuzando el pensamiento de los espectadores y hacerles ver otra realidad distinta de la que ven aparentemente. Y eso ha sido así a lo largo de nuestra historia. Nuestra historia es una historia en la cual el oficio ha sido algo esencial. Nosotros somos muy minuciosos, ensayamos durante 5 meses minuciosamente, milímetro a milímetro, una obra. Es decir, el oficio es algo para nosotros totalmente sagrado. No decimos eso ya está bien, nunca decimos eso ya está bien, suficiente, estamos siempre corrigiendo, siempre trabajando. Pero al mismo tiempo, también ha sido una historia, durante estos últimos 49 años, una historia de libertad. Pero cuidado con la libertad. La libertad de pensamiento es algo que no es simplemente decir aquello que escandaliza o que a uno le pasa por la cabeza. Hay que saber en cada momento dónde está el poder, dónde está el talón de Aquiles. Y nosotros eso sí que lo hemos hecho constantemente. En una época, durante la época de Franco, pues muy fácil, frente a la dictadura. Posteriormente, en democracia, es más complicado, porque los poderes van cambiando. No siempre es el mismo. Y tuvimos el encontronazo con los militares, posteriormente tuvimos un encontronazo religioso por una obra que se llamaba Teledeum, en la que se hacía una especie de sátira sobre la modernización de los rituales en la Iglesia. Nos metieron procesos, atentados a la compañía, nos tiraron cócteles Molotov mientras estábamos montando la obra, etcétera, etcétera. Y posteriormente algo muy especial, que es que nos enfrentamos a nuestra propia tribu, a la tribu catalana. Es decir, frente a todas las ansias nacionalistas o separatistas de nuestra propia tribu, pues nosotros, que nos sentíamos también muy españoles, estamos muy a gusto en España, pues nos enfrentamos con unas obras enormemente satíricas, como una obra sobre el antiguo presidente de la Generalitat, Pujol, que se llamaba Operación Ubú, que era una sátira tremenda del señor Pujol, que de por sí ya sabéis que es un personaje enormemente teatral, es bajito y tenía tics, etcétera, un personaje de una gran teatralidad, y al mismo tiempo pues una sátira de lo que representaba toda esta especie de delirio de lo que yo llamo la nostalgia de la tribu. O sea, el nacionalismo es, a nuestro entender, la nostalgia de la tribu. Y ese enfrentamiento fue tan esencial, tan potente, que hizo que en un momento dado la sociedad catalana empezaba a considerarnos a nosotros unos traidores, de manera que prácticamente el público no venía a nuestras representaciones. Y aquí
la gran fuerza de los medios de comunicación. Han sido los medios de comunicación catalanes que han pintado a Cholas como traidores a las instituciones. ¿Qué quiere decir? Los medios de comunicación electrónicos colaboran, están en consonancia constante con los grandes lobbies del poder. De forma que en este momento los Cholas prácticamente no actúan. Hemos dejado de actuar en Cataluña, solo actuamos en el resto de España o en el extranjero. Por lo tanto, nuestra historia ha sido una historia de libertad constante en la opción de defender aquello que creemos justo y de defenderlo artísticamente con rigor, pero con toda la valentía, incluso a veces contra nuestro propio público. A veces, pero claro, es muy fácil reírse de los de fuera. Eso es lo que normalmente pues hace, en fin, mucha gente en el teatro, ¿no? La gente del teatro pues se ríe de los que están fuera, pero lo interesante es si hay que reírse también de los que están dentro, en fin, de las cosas que piensan, de los pensamientos, de las ideas, de los principios, de la gente que está en el teatro, de poner totalmente siempre en tela de juicio aquello que uno cree que es blanco. De golpe en el escenario te lo pintan negro, por lo tanto te hace dudar, o viceversa, lo negro en blanco, ¿no? Por tanto, esto es una de las capacidades, es una de las esencias de nuestro oficio, el saber en un momento dado hacer que la realidad a la vista del espectador sea distinta, porque para ser portavoces de la mayoría, para eso pues están muchos medios de comunicación afines al poder y no digamos el poder en sí mismo. Pero nosotros, nuestro trabajo no es este, precisamente, es todo lo contrario. Voy a pasaros ahora otro vídeo para que veáis nuestra forma de trabajo, la forma como se construye una obra en Cholas, ¿no? Que es una forma no convencional. Nosotros no tenemos la obra escrita y después la representamos, sino que yo escribo, 2 folios sobre algunas ideas, sobre algunas cosas, y después nos vamos a la sala de ensayos y allí empezamos con los actores, casi diría jugando con los actores, a través de improvisaciones, a través del conocimiento sobre el tema, y allí vamos poco a poco montando. Es decir, lo hacemos al revés, no empezamos con los 100 folios literarios, sino que los construimos. Y sí que acabamos con los 100 folios, pero no lo hacemos en la forma inversa. Y eso es un procedimiento de una cierta complejidad. Es una especie de puzzle, un gran puzzle, en el cual primero están todas las piezas, porque está en mi cabeza la idea de la obra, pero desordenadas. Y poco a poco vamos ordenando estas piezas y vamos cuadrando estas cosas a través de hacer cosas que a veces no salen en la obra. La mayor parte de las improvisaciones no salen en la obra. Sobre Dalí, las cosas que improvisábamos, por ejemplo, había escenas entre Dalí y su padre, que no salen en la obra. Había escenas improvisadas, pues de discusiones entre Dalí y su padre, o había recuerdos de la infancia de Dalí, o Dalí hablando con su chofer, o cosas de este tipo así, pero que sirven para que los personajes que intervienen conozcan muy profundamente su vida. En el fondo, improvisamos cosas sobre la vida del personaje. Por lo tanto, el actor asume con una fuerza extraordinaria todo lo que es el personaje. Y a partir de conocer el personaje, pues hay que esperar, como se dice en flamenco, que baje el duende. En una improvisación, yo recuerdo improvisaciones con Ramón Fonseré haciendo de Dalí, y uno que hacía de periodista, que le hacía entrevistas, y Ramón Fonseré decía cosas y contestaba cosas exactamente como Salvador Dalí, que no las había aprendido, ni las había leído, pero se había metido tanto dentro del personaje que ya casi respondía al periodista como si fuera Salvador Dalí. Os paso un momento algunos ensayos. También veréis dónde ensaya la compañía. Nosotros ensayamos en la montaña, a 1000 metros de altura, casi cerca del Pirineo, y tenemos una casa donde vivimos todos juntos mientras estamos en producción. Esta es la casa de la compañía.
Aquí, como veis, hablamos todos en catalán. La campana es como si fuera un convento para ir a comer. Todas las comidas se anuncian con la campana, porque tenemos una capilla. Esto es un trabajo colectivo, es una forma de vida colectiva mientras estamos produciendo la obra. Pues la preparación de los actores. Hay que decir, los actores tienen una gran preparación física. El lugar de respiración, al verdad, la lengua apoya los intestinos. La profesora de dicción. No os preocupéis, estos son los vídeos nuestros que son fatales. Del abuelo a la lavandería, la luz y la luna. La de la bonita lavada del abuelo a la lavandería, la luz de la luna. La lera de Lolita la baladerita del abuelo en la lavandería, la luz de la luna. La lera de Lolita la baladerita del abuelo en la lavandería, la luz de la luna. Muy bien. La lera de Lolita lava la levita del abuelo en la lavandería a la luz de la luna. Este es el lugar, la cúpula, donde hacemos los ensayos. Es el Museo Dalí. Sois como la de vestida. Una marina es un perrísimo. Eso lo muestro porque es el conocimiento sobre el tema, ¿no? Para tratar cualquier tema hay que profundizar perfectamente su conocimiento. I la gent deia, què és això? Què és que si ja s'ha reït? Diu, no és un tractat és un tractat de genètiques. Este que habla es el gran amigo de Dalí, el pintor Pichot. ¿Qué es esto? ¿Francés o esto de un nombre? I també ho fan, penso que en la lletra hi ha un moment que en el fons un llega o la polla xica pica per ell de una part de la caridad. Que això la germana reia com una boca. Aquí nos cuenta, diríamos, las distintas anécdotas profundas que conocía de Salvador Dalí. Es el piano que utilizábamos como escenografía.
si volessi lo sapranno più. Che sta scendo, non c'è nulla. C'è la famiglia, quando c'è il spunto di lei, devo fermare, quindi come tutto il mio valore di c'è per forza sì, perché ciò quindi se creato che se chi fa la parte di pesci allora a molto cuidado all'acqua perciò mirando Esto es la idea, digamos, de la masturbación de la ley, ¿eh? Aquí quedas para, quedas en la dieta. Y ellos, cuando tú paras, me vas a... Ya pasa. Lo tercera. Exacto. Yo tengo que contaros un dato curioso. Este niño no es un niño, es una niña y además tenía 19 años. Porque hice un casting para buscar, pues, en fin, adultos que parecieran niños. Pero claro, es imposible trabajar con un niño y hacerle comprender determinadas cosas sobre las escenas que está haciendo, en una cosa tan compleja como es el mundo surrealista de Salvador Dalí. Tanto tuve que hacer un casting con 30 personas que parecieran niños y invito a la clase. Y esta chica, pues como había tenido un problema, diríamos, un problema de tiroides, me parece que era, pues se había quedado prácticamente como niño y además le gustaba muchísimo el teatro. Tanto todo el mundo decía, pero qué bien que actúa este chico, debe tener 9 años y tal. Pero no tenía 9 años, tenía 19, 20 años, ¿no? Y esto era esencial para una actuación tan perfecta como la que hacía. Sí. Exacto. Devo ser exacto. No, non ti c'è qui. Si me da la cara está aquí. Si me da passa a cosa. Queremos que digan los suyos. Si son blancos, de repente los son blancos, una cara. Bueno, ya corto, simplemente quería que vierais un poco este proceso de ensayos, ¿no? Esto dura, es un vídeo que dura 20 minutos, pero simplemente para que veáis el lugar donde ensayamos, más o menos cómo nos movemos en un ensayo, ¿no? Fijaros que es un trabajo en el que vamos improvisando, vamos haciendo, vamos como acumulando cosas, es lo que yo llamo un sistema por espiral. Primero estamos muy lejos del tema central y nos vamos acercando lentamente a las situaciones, ¿no? Yo quería deciros en relación a esto algo, no sé si incluso para animaros, ¿no? En la idea de decir que lo conseguido por este grupo de gente que se llama el Joglás, con los cuales, pues, con muchos de los actores que veis, pues hace 25, 30 años que trabajamos juntos, pues que ha sido como una auténtica utopía. Pero una utopía que no ha sido conseguida a través de grandes subvenciones gubernamentales o de apoyos gubernamentales importantes, no, porque nosotros hemos estado más bien frente casi a todos los gobiernos, ¿no? Por así decirlo, hemos estado contra el gobierno, ¿no? Pero ha sido una utopía porque hemos conseguido primero hacer lo que deseábamos. Hemos conseguido ganarnos la vida, también es importante. Hemos conseguido divertirnos una barbaridad, nos hemos divertido muchísimo, con muchas veces incluso con las reacciones de la propia sociedad, y nos hemos divertido haciendo las cosas que muchas veces son francamente divertidas, ¿no? Hemos conseguido tener una auténtica introducción en la sociedad. Muchas veces hemos
hemos sido noticia en esta sociedad, hemos debatido con esta sociedad, hemos ido a parar incluso alguna vez al debate de la nación. Yo recuerdo directamente en el caso de Teledeum, en el año 83, me parece, 84, que salimos en el debate de la nación en la época entre el jefe de la oposición, que era Fraga, y Felipe González, peleándose por el caso Teledeum, que llamaban, ¿no? ¿Por qué se permitía una obra de este tipo? Es decir, que constantemente nuestra relación con la sociedad ha sido muy estrecha, a veces una batalla campal, pero muchas otras veces pues de auténtico fervor hacia nosotros, ¿no? Y todo eso con un trabajo muy a gusto entre el conjunto de la gente que formamos, porque si no, la gente no se quedaría 30 años a menos que fueran masoquistas. Es decir, y todo eso ha sido hecho simplemente por un grupo de gente que se han unido en una causa común, en una empresa común. Tanto eso es posible, esta utopía. Yo estoy convencido que si les consultáramos a cada uno de los participantes, de los protagonistas en esta aventura, diría exactamente lo mismo que yo, que su vida ha sido extraordinaria, maravillosa. Hombre, también hemos sufrido. Os voy a decir una cosa, sufrir en común no es tan duro como sufrir en solitario. Cuando nos hemos pasado mal algunas veces, porque ha existido a veces auténticas persecuciones o auténticas dificultades de todo tipo frente a la compañía, pues a veces ha sido duro, pero en común y con sentido del humor lo hemos superado siempre. Por lo tanto, la utopía es posible. El conseguir hacer cuando uno tiene la obsesión de hacer algo y consigue también a su alrededor una gente que está en este mismo juego, en este mismo camino y en esta misma disposición, y que es capaz de compartir con ellos alegrías, desgracias y dinero, poco o mucho, yo creo que esto es posible y nosotros lo demostramos. Hemos durado 49 años, el año próximo es nuestro 50 aniversario. Y insisto, frente a todas las dificultades. Y para terminar un poco esta presentación, aquí tengo nuestro decálogo. Como veis, digamos, lo he colocado en forma de tablas de la ley. Nuestro decálogo, ¿cuáles son los principios que hemos utilizado para construir, en cierta medida, nuestro teatro, nuestra forma de teatro, ¿no? Yo lo he resumido en 10. Yo siempre hago decálogos. El número 10 me parece un número mágico, en que hay suficiente espacio como para poder contar una cosa con cierta complejidad, pero también con contundencia. El primer mandamiento es, os va a parecer natural, que es reconocer a Dios como único creador. ¿Por qué digo eso? Fijaros que hoy en día alguien que hace unos panecillos un poco distintos, curva o triángulo, etc., dice que es un creador. Todo el mundo es creador. Los cocineros ahora son los grandes creadores, alguien que se inventa una cosa, rápidamente es un creador. La idea de la creación. A mí el creador me parece un término absoluto demasiado vanidoso, demasiado contundente. Por eso digo, mantengamos al único creador que más o menos entendemos que es Dios, y el resto, seamos, digamos, más modestos. Somos simplemente, en cierta medida, gente que hacemos algo que estaría más cercano de otros términos, como podía ser un iluminador. Nosotros, ante ciertas cosas oscuras que existen en el conjunto de la sociedad, en el fondo desvelamos la realidad oculta. Esta es la esencia de la artista. Hay una realidad, como os he dicho antes, que la gente normal, pues, gente corriente, no se fija. La gente lee, como leer en titulares, lee lo primero que le pasa por delante. Y pocas veces se introduce profundamente en los hechos, que muchas veces nada tienen que ver con esta realidad, muchas veces son todo lo contrario. Este es el trabajo del artista. Pero no hay creación posible. Todo está a nuestro alrededor. Es decir, no podemos hacer nada nuevo porque ha sido hecho. Las comedias que nosotros hacemos, las aulas, hace 2400 años, Aristófanes lo hacía exactamente igual, y seguramente incluso con mayor talento que nosotros. Por tanto, yo podría decir que en arte todo ha sido inventado. Lo que sucede es que
según las distintas épocas, pues se cambia el estilo, se cambia el ritmo actual no es el ritmo que tenían los griegos en Epidauro, pero en el fondo la esencia es exactamente la misma. Por lo tanto, la palabra creador yo casi no la utilizo. Digamos, prefiero desvelar, poner la luz en lo oculto. El segundo mandamiento es no sucumbir a la dogma. No sucumbir a la dogma, es decir, la dogma empieza cuando uno ya, pues naturalmente, casi diría, empieza a mamar la teta de su mamá. Aquí empieza la dogma. Pues hay una dogma que es necesaria, absolutamente necesaria, digamos, para no sucumbir en la vida a todas las desgracias, los problemas o las adversidades que nos pueden venir, pero no hay que olvidar que la sociedad también muchas veces impone una dogma que significa este instinto de los hombres de ponernos en un rebaño. El poder siempre quiere rebaños, es un instinto, casi diría, natural. Y por lo tanto hay mucha gente que sucumbe a ello. Siempre millones de personas que dicen lo mismo y que no se preocupan en decir nada distinto, ¿no? Es decir, que les gusta, por así decirlo, ser domados, estar en la doma. Y decir algo original siempre significa menos. Por lo tanto, este segundo mandamiento es para Jordache un elemento esencial. Pensar que siempre se intenta que seamos obedientes y canalizarnos hacia aquellas cosas que determinados poderes desean. Nosotros tratamos siempre de mantenernos en distancia. El tercero es acabar con el monopolio de la poesía. Vamos a ver. Eso de la poesía, siempre se dice que la poesía es aquello que se escribe en un libro dejando amplios márgenes a los lados. Se dice, esto es la poesía. La poesía es algo más esto. No digo que esto también funciona la poesía. La poesía es simplemente con lo mínimo, lo máximo, que eso es la esencia del arte. Es decir, que un señor, un actor, prácticamente desnudo, en una escena desnuda, sin nada, y simplemente con su cuerpo, es capaz de trasladarnos de una época a otra, de un planeta a otro, en cuestión de segundos, ¿no? Nos puede decir, qué sé yo, que cada mañana sale el sol simplemente haciendo esto, y después haciendo esto, se pone el sol. Si nosotros vemos al sol, vemos con una simple tela de ser natural, moviéndola así, nos hace ver el océano Pacífico, el océano Índico. Con lo mínimo, lo máximo. No necesitamos poner el océano en escena. Es decir, que la constitución de la poesía es que un señor con una caja de madera, que lleva unas cuerdas de tripa, que llaman violín, y una cola, y un arco con los pelos de la cola de caballo, que es así como son los arcos, digamos, de un violín, frotando eso, simplemente eso, nos pone la piel de gallina. O que el señor Velázquez, ante una tela plana, como has visto las meninas, ¿no? Una tela totalmente llana, sin nada, blanca como esta pantalla, con unos pigmentos de tierra, unas tierras de color, un poco de aceite, y un pincel en los pelos de Marta Sidelina, con una cañita, haciendo eso, consigue trasladarnos 400 años atrás y ver la familia de Felipe IV en las Meninas como si las viéramos en directo ahora nos haría menos impresión que antes. Esto es la poesía. Esto es la poesía, esto es un acto poético por excelencia. Tanto poetas, el poeta es el artista, el acto poético es poético. Ahora, si os dijera, bueno, pues en vez de la tela de seda, pues ponemos en escena pues un lago, como yo lo he visto, para hacer la gaviota de Chekhov, un lago con 100 litros de agua en el escenario y 80 bedules de tamaño natural. Esto es un parque temático ruso, por eso habla de Chekhov, pero no tiene nada que ver con la poesía de los orientales que, moviendo esa tela de seda, te hacen ver el océano, o con unas cañitas, o casi con una escoba al revés, nos dice que son árboles. Es decir, la sugerencia es mucho más importante que la realidad en este caso. Por tanto, pasamos al cuarto mandamiento, que es rechazar la fantasía. La fantasía no es muy importante.
La realidad es mucho más fantástica que cualquier cosa que nos podamos imaginar. Solo hay que observar la realidad y observarla profundamente. Y aquí tendremos la máxima fantasía. Imaginarse cosas simplemente como si soñáramos no sirve de nada. Lo mejor es que tengamos el ojo atento a ver aquellas cosas que en principio son insólitas, extraordinarias. Y siempre la realidad superará la fantasía. Porque la fantasía no hace otra cosa que captar cosas de la realidad, hacerlas distorsionadas. En cambio, la realidad tiene un tiempo y un ritmo que es absolutamente irreproducible. Tengo que decir que en arte, la realidad, en el caso del teatro, os tengo que decir que el teatro es más vida que la vida. Y la muerte en teatro es más muerte que la muerte. Es decir, una muerte en teatro es muchísimo más impresionante a veces que una muerte en la realidad. Y lo que sucede en el teatro, en la vida, lo que estamos viendo en el teatro, nos impresiona mucho más que aquellos mismos actos en la vida real. Eso lo tengo comprobado porque una vez en una obra nuestra hubo un actor que fue herido casi de muerte por un pedernal, una obra sobre bandoleros, y por un error en la carga, en vez de poner polvo de amianto en los pedernales, que son esas pistolas del siglo XVI, en vez de poner polvo de amianto, pues taponaron con un papel de periódico, y a uno de los actores, como se simulaba la ejecución de un bandolero, que se hacía en escena, pues le pegaron, le metieron una página del ABC dentro de los pulmones. Y del ABC, estoy hablando del año 74, que era un ABC bastante venenoso. Pues, pero en aquella época era casi veneno. Quiero decir con ello que, entonces yo vi que el actor, que normalmente pues hacía una representación de muerte, pero era muy impresionante, eran 6 actores que disparaban con los pedernales a muy poca distancia de ellos, veíamos fogonazos, el actor hacía un salto, tal, y la gente quedaba impresionada de aquella muerte, los espasmos de la muerte. Pero aquí esta vez vi que el actor hacía ¡pam! Y se caía. Entonces, se llamaba Víctor, pero Víctor, ¿qué le pasa hoy? Se ha vuelto gilipollas de ponerse así. ¿Qué sucede, no? Yo estaba viendo. Entonces, yo también estaba en escena, entendí que mis compañeros se ponían a su alrededor y uno rápidamente me dijo, oye, es que Víctor tiene un agujero y está sangrando. Entonces yo me di cuenta que me había pasado una cosa y pedí rápidamente un médico a la salida. Perdón, hemos tenido un accidente, hay algún médico entre ustedes. Entonces la gente se echó a reír. Pues pensó que era teatro. Que estábamos siguiendo. Tuve que repetirlo 3 veces. ¿Qué quiero decir con ello? Que si yo hubiera querido que hubiera salido al instante el médico haciendo teatro, lo hubiera dicho de tal forma que hubiera salido al instante. En cambio, la realidad, que se sentía muy afectado por la situación, me decía de tal manera que la gente pensó que iba en bromas. O sea que la realidad del arte es más potente que la realidad de la vida. Cuando os he dicho de las meninas, eso es cierto. Si vosotros viéis por un agujero, podéis ver la familia de Felipe IV, las meninas, si lo vierais en realidad, os impresionaría mucho menos que ver el cuadro de las meninas. Es mucho más profundo y tiene una realidad mucho más profunda que la que vemos en la simple realidad fotográfica. Tanto, rechazar las otras. El quinto es no telefonear al que está en el baño. ¿Sabe qué decir? Hay gente, si os habéis fijado, que es inhábil. De la manera, pues siempre te telefonean cuando estás en el baño, comiendo, haciendo el amor, siempre son los mismos. Tanto hay gente que no tiene sentido de la armonía, que vive en la vida, la vive, digamos, distorsionadamente. Entonces, es necesario para estar en un trabajo artístico tener un sentido, ser armónico, tener sentido del tiempo del ritmo. Si alguien no tiene sentido del ritmo, que se coloque en otra profesión, porque es imposible hacer algo artísticamente interesante sin el sentido del tiempo. Y esto es lo que yo siempre busco cuando hago pruebas de actores. Me importa que sepan mucho o sepan poco nuestro oficio, pero sí que tengan el sentido del tiempo. El sexto es fomentar los enemigos, que eso es muy importante, porque como estamos en una sociedad con el tío, con el sexo,
la verdad nunca es una cosa única, sino que la verdad siempre está entre este y este consenso, ¿no? Es decir, la Tierra es redonda, no, es cuadrada, no, pues bueno, lo dejamos en ovalada. Un poco, digamos, este sentido de que no existe ninguna verdad y por tanto todo es relativo. ¿Qué sucede con eso? Pues que siempre estamos en una sociedad de consenso y nadie quiere complicaciones, nadie quiere defender pues, de una forma natural sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Tanto cuando uno los defiende, empiezan los enemigos por todas partes, pero también los amigos. Nosotros los enemigos los hemos tenido a punta pala, también muchísimos amigos. No hemos tenido ningún problema en encontrar enemigos y además los cuidamos mucho. Los vamos regando porque son muy importantes para dar precisamente relieve a una obra. El séptimo es practicar el mal gusto. ¿Por qué? Porque el gusto es la moda. La moda es una de las cosas más alucinantes que vivimos en estos momentos. Si hubiéramos vivido hace 100 años no habría ningún problema. Una moda tardaba años en cambiar. Ahora cambia semanalmente. El buen gusto es la moda. ¿Eso qué quiere decir? Que para un artista esto es espantoso. Cada 15 días tendrías que estar cambiando la obra. Algo nos importa un comino lo que sea el buen gusto del momento. Hacemos nuestro propio gusto. Y nos dejamos de modas. La moda como si no existiera. Porque además, insisto, hace 3 siglos la moda tardaba un siglo en cambiar y ahora cambia 15 años. El octavo es defenderse de la modernidad. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente que esa manía de querer ser modernos. Pero no, ¿cómo podemos ser si no modernos, si vivimos en esta época? Hay gente que dice, yo hago arte contemporáneo. ¿Qué arte puedes hacer? Si estuvieras muerto no harías arte contemporáneo. Eso es lógico. Tanto arte contemporáneo es el arte que hacen todos los artistas del momento. La modernidad es algo que ha hecho desastres espantosos, porque se ha entendido por modernidad algo que resulta difícil de comprender o de hacer entender a los demás, ¿no? Es decir, dibujar una cara, una figura comprensible es algo que no queda bien, que no es moderno. Hay que hacer que la figura sea difícil de comprender, ¿no? Entonces parece que uno sea más moderno. Esto es una estupidez. Vosotros ya sois modernos, vanguardistas y contemporáneos por el hecho de estar vivos y tener la edad que tenéis. Y tenéis que hacer vuestra obra, sin importaros de forzar ser modernos. El noveno es nadar a contracorriente. Siempre, eso sí. O sea, no estamos para ser los pregoneros de las masas, como ya os he dicho antes, ¿no? Sino saber encontrar aquellas cosas que muchas veces van en contra de la masa. Casi diría, por sistema, es bueno llevar la contraria de la masa. Siempre estaréis más cerca de la razón. La masa piensa esto, la mayoría piensa esto, pues yo voy a ver qué sucede en el lado contrario. Es una técnica, que no digo que sea infalible, pero es una técnica que siempre resulta mucho más interesante para ver aspectos más cercanos a la realidad de la verdad. Y el último es no trabajar nunca. No trabajar nunca, ¿qué quiere decir? Simplemente que hay que jugar, ¿no? La vida es en nuestra lengua se llama trabajar en el teatro, pero en muy pocas otras lenguas se llama así. Si veis el francés, el inglés, el alemán, se llama jouer, spielen, es decir, jugar, hacer teatro. Yo creo que tomarse el trabajo como un juego es una de las mejores formas de vivir. Y tengo que decir que nosotros, en el caso de Joglás y de muchísima gente que hace teatro, pues nos tomamos nuestro oficio como un juego apasionante, divertido, difícil, peligroso, lo que se quiera, ¿no? Pero ese es el sentido del juego tan esencial. Recordar siempre que los animales, diríamos, enseñan a sus pequeños, especialmente los mamíferos, enseñan a jugar, jugando. Y en el fondo, cuando uno hace teatro, no hace otra cosa que conservar el juego de la infancia. Creo que jugamos en la infancia, hacerlo creíble y comprensible en la vida. Y esta ha sido nuestra vida, mi vida propia, ¿no?
un auténtico juego apasionante. No he tenido nunca la sensación de trabajar. Es que trabajar por trabajar, sin trabajar, significa una palabra como el castigo del paraíso, ¿no? Me gusta más esa palabra jugar, que creo que refleja todo un espíritu. Y no tengo nada más que deciros, sino si vosotros me queréis decir alguna cosa, pues tenéis toda la libertad, me podéis preguntar hasta lo que pago de impuestos, ¿no? Porque sabéis que últimamente se ha dicho desde Cataluña que los andaluces no pagan impuestos. Esto lo dijo ayer un compatriota, ¿no? Pues, podéis saben las formas. Bueno, ¿quién empieza? Grita porque estoy un poco sordo. Respecto a la forma en la que está contada Dalí, siempre tuvo claro, o si le dio muchas vueltas, siempre tuvo claro que iba a ser así, es decir, buscando recuerdos, el orden de los recuerdos y qué conecta con qué, si le dio muchas vueltas. Perdón, no acabo de comprender. Respecto a cómo está contada Dalí, sí. Está contada, estaba agonizando en el hospital, empezaron a venir los recuerdos, o sí. No, la forma como está contada Dalí está. De hecho Dalí está. No. Cuando uno se introduce en un personaje, existe una cosa casi diría mágica, ¿no? Y es que de golpe el personaje se hace realidad, aparece casi físicamente y hay que dejarse conducir por el personaje. Este es nuestro teatro. O sea, quiero decir que a veces las ideas previas en arte no son las mejores. Es decir, hay que confiar en algo que es muy importante y que parece que es una cosa insignificante, que es eso que se llama intuición. Es decir, hay que poner sobre todo la nariz en funcionamiento. Yo tengo una nariz bastante larga, me ha funcionado bien en este sentido, ¿no? Es decir, he tratado de oler las cosas más que hacer ideas previas, ¿no? Dejarse llevar. O sea, empezar a ensayar un personaje y ver un gesto, una palabra, dejarse llevar por aquel gesto, por aquella palabra, por aquella situación. Si tú quieres imponer ideas previas, normalmente las cosas aparecerán muy frías. A lo mejor estarán contadas de una forma muy coherente, muy analítica, pero será algo frío. El arte es sobre todo provocar emociones. Y a veces esas emociones se provocan no de una forma coherente, sino con ciertas incoherencias. Cosas a través de la música, a través del gesto, a través de palabras que a veces pueden parecer inconexas, pero que nos dan o nos sugieren imágenes y cosas. Es decir, cuando yo empiezo una obra, os lo he dicho antes, tengo unos folios, 2, 3 folios hechos sobre una cierta sinopsis que voy modificando después, para empezar con alguna cosa, hay que empezar por algo, naturalmente, pero pocas cosas más. Y me dejo llevar. Hay un sistema que yo le llamo caos, orden, caos, que es el siguiente. Uno empieza en un caos tremendo de ideas, de sensaciones, de sentimientos en su cabeza, ante lo que sea, ante un libro, ante una pintura, ante una obra de teatro. Es un caos emocional. Lo tienes que ordenar. Tienes que ordenarlo en un número de páginas, yo lo tengo que ordenar en un tiempo, no puedo hacer una obra de 15 horas de duración, en 1 hora y media, en 2 horas, y en un orden establecido para que existan unas referencias con el público, si no, o sea, tengo que hacer que existan unas referencias de comunicación, ¿no? Caos, orden, y después viene caos. ¿Y qué recibe el espectador? El espectador recibe no este orden, sino el caos emocional que yo tenía cuando estaba ensayando la obra o antes de ensayar la obra.
Y te lo voy a hacer os lo voy a hacer más gráfico. Imaginemos, por ejemplo, a un gran músico clásico. Pongamos a Beethoven, por poner un ejemplo. Beethoven hace su quinta sinfonía, que quizás algunos recordaréis, que empieza con aquel pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, ¿no? con una especie de tam-tam, ¿no? Beethoven, hace unos siglos, pues empezaba a hacer ese pa-pa-pam-pam en el piano, estaba en el piano, tenía delante una partitura vacía y decía pa 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 pam pa pa pa, sentía unas emociones, un caos emocional que le hacía tocar unas notas en el piano y después las ordenaba en un pentagrama, porque existe un código, el código musical que les hacía ordenar, poner las notas en el pentagrama. Pero lo que nosotros recibimos cuando escuchamos la quinta sinfonía de Beethoven no es el orden. No es esta ordenación, a menos que seamos directores de orquesta. Nosotros recibimos las emociones que sentía Beethoven en el momento de pulsar las teclas del pa, 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 pam y probar. Las emociones que le hacían ordenar esto. O sea, pasábamos de caos a caos. Pero para pasar de caos a caos hay que ordenar. Y aquí está el oficio y la técnica. Entonces, pretender pasar, como sucede en muchas cosas del arte contemporáneo, pasar de caos a caos sin ordenar, esto es una operación imposible. Porque si yo me lanzo aquí, tengo un caos emocional muy grande y empiezo a lanzar pintura, Titan Lux, a diestro y siniestro, ¿no? Si me siento ahora violento y pongo rojo, ahora un poco más dulce, pongo el azul, voy haciendo aquí una serie de manchas que lo puedo sentir muy profundamente. Y monto mi caos personal, pero claro, como vosotros no tenéis ninguna referencia, ni una figura, ni nada, ninguna referencia, pues pretender pasar de caos a caos, vosotros lo que veréis, pues es una cosa que podrá ser más o menos decorativa, pero lo que yo siento, lo que yo he sentido, no lo vais a comprender para nada. Necesitáis que exista un código. En literatura pues está el alfabeto, en música pues hay todo un juego de sonidos, y en teatro pues hay la imagen humana y en los tiempos humanos hay una serie de códigos, de gestos, que son los que conocemos. La prueba es que cuando esos códigos cambian, por ejemplo, si vemos el teatro oriental, hay muchas cosas que no comprendemos, porque nos han cambiado los códigos. Tanto se necesita la ordenación, no querer pasar de caos a caos. Me he extendido ahora demasiado la pregunta y no se he dado tiempo a los demás para hacer preguntas. Sí. Usted ha descrito a Dalí de su obra como un hombre cruelmente sincero, ingenioso, provocador, imprevisible y libertario. En definitiva, un ser ecológicamente imprescindible para contrarrestar el empalagoso exhibicionismo de bondad farisaica que nos invade. Mi pregunta es, ¿cuánto de ese Dalí hay en usted? Me gustaría que fuera todo, pero desgraciadamente no tengo ni el talento ni mi vida ha deambulado por los cauces dalinianos. Yo he sido todo lo contrario, no me he buscado una mujer madre, me he buscado una compañera para la vida, no he sido especialmente compulsivo masturbador, ¿no? He preferido practicar, diríamos, una sexualidad natural con mi propia compañera, ¿no? Mi timidez, pues sí que es cierto que también tengo una cierta timidez, pero no tan fuerte como la de Dalí, no me tiraba de ninguna escalera para tener originalidad. Es decir, que sí que mi admiración es grande, ¿no? Y que sí que hay impulsos que a veces puedo pensar que recuerdan a cosas dalinianas, ¿no? Pero mi historia es muy distinta y mi talento, y no lo digo con falsa modestia, Dalí era un auténtico genio. He conocido a un genio en mi vida, ¿no? Que yo creo que quizás el único que he conocido que era Dalí, por su capacidad, por su inteligencia, por sus previsiones. Os podría estar hablando horas de sus previsiones, incluso científicas, en relación al Ángelus de Millet, a muchísimas cosas que él fue capaz de prever, ¿no? Es decir, era un superdotado. Ahora, ya me gustaría ser Dalí, es decir, me gustaría, si existiera la reencarnación, reencarnarme en Dalí. Sí, haciendo referencia a todo lo que hemos estado hablando en su compañía, nos cuenta un poco las bases que la mueven y nos habla un poco de utopía. Pero yo creo que la realidad es que el teatro no es una actividad de masa, entonces me gustaría saber
¿cómo se consigue mantener un teatro al margen de las instituciones políticas en un país en el que el teatro vive de las subvenciones, ¿no? Y, es decir, ¿cuál es la diferencia entre el Joblas y todas esas compañías que surgieron con una idea, con unos sueños, pero que finalmente tuvieron que someterse al Estado? Bueno, esto es, como se dice ahora, una muy buena pregunta. Para los que no habéis escuchado, sobre cómo se consigue la supervivencia de una compañía sin una relación constante con las administraciones públicas que facilitan el dinero, ¿no? Bueno, se consigue ante todo, eso es evidente, el teatro no es una cosa de masas, y eso está muy bien dicho, pero ya desde hace muchísimo tiempo, porque no hay que olvidar que incluso en la propia Roma, pues el circo romano, pues como el caso de Roma, pues tenía 100.000 localidades, y los teatros pues tenían 4, 5, 6, 7.000, 8.000 localidades. Por tanto, ya significa que incluso en Roma el teatro no era una cosa de masas. Sí que es cierto que existe gente suficiente como para que se interesen por la actividad teatral. El problema es encontrarlos. ¿Cómo se hace esto? Se hace esto por un hecho esencial, creo yo. Es que el teatro de nuestra época ha querido hacer un teatro de terapia del autor frente al público. Es decir, poner las neuras de uno mismo y exhibirlas al espectador, ¿no? En cambio, nosotros hemos tratado de hacer como los antiguos, al revés, es catalizar las neuras del público y hacer de eso un teatro, es decir, sobre lo que entendemos, las propias necesidades del espectador, hacer nuestro teatro. Sí que podemos decir que aquí hay manías personales mías, ¿no? Que hay en mi teatro a veces obsesiones o pequeñas manías, pero las mínimas. Puedo decir que difícilmente, si alguien dentro de unos años estudiara mi obra, podría establecer un retrato psicológico demasiado preciso. Podría establecer unas afinidades, unos gustos, pero difícilmente mi vida. Mi vida no se podría esclarecer a través de mi obra teatral, porque yo no he colocado por delante mis neuras, pero sí que me he preocupado de aquellas cosas que yo creo o me parece entender que el público necesita. El teatro del siglo XX, básicamente, ha sido un teatro que ha buscado, no el teatro, sino todo el arte, lo que decía antes del Titan Lux, ha buscado la propia neura y enseñar las tripas al espectador, ¿no? Claro, esto es muy limitado. Además, se acaba muy pronto. Te está repitiendo constantemente. Tiene una enorme limitación, porque uno, como vosotros comprenderéis, no es muy variado y además tiene un interés limitado, ¿no? Convertir al espectador en una especie de psiquiatra voluntario, ¿no? Que además paga la entrada, que ya es el colmo del masoquismo, pagar la entrada para asistir, diríamos, al retrato psicológico del autor, ¿no? Por tanto, esta inversión ha hecho que los espectadores se hayan sentido identificados con aquellas cosas que les contamos. Entonces nosotros hemos hecho una cosa, desde el punto de vista de oficio, que es muy importante, que la primera lectura, lo que aparece físicamente, es agradable, espectacular, fácil de comprender, y después lo que hay es una segunda, tercera o cuarta lectura. Hay unas cortinas distintas, pero que la primera es popular, es fácil, porque hacer arte no es de una cosa sencilla hacerla compleja, no. Hacer el arte es hacer de una cosa compleja, enormemente compleja muchas veces, de unas ideas, de unos sentimientos, de unas visiones complejas, hacerlas sencillas de comprensión. Este es el trabajo del artista, no al revés. Tanto este ha sido nuestro procedimiento. ¿Cómo definiría la política del teatro? ¿La política del teatro? Del teatro. En relación, ¿la política del teatro? No, la política en el teatro. Ah, la política en el teatro. Todo teatro es político. Todo teatro. Es decir, el teatro que no se compromete en nada también es político. Es un teatro que quiere estar bien con el conjunto de los poderes, ¿no? O con determinados sectores, ¿no?
Es decir, en la época pues, de la dictadura pues había un teatro que no era nada político. Vamos, que se diría la mayoría. Es el teatro que no quería enfurecer al régimen dictatorial. Eso es lógico, ¿no? Y después había un teatro que era comprometido. Pero tan político era el uno, pasa que era a favor, como el otro, ¿no? Porque cuando uno expresa ciertas ideas y ciertas situaciones de la sociedad, pues siempre tiene una intencionalidad política. Ahora bien, puede haber un teatro que sea político en el sentido propagandístico, de propaganda de una determinada idea política. Pondríamos, por ejemplo, el teatro de Brecht, una parte del teatro de Brecht, no todo. El teatro de Bertolt Brecht es un teatro que hace propaganda, en principio, de una mirada de la sociedad marxista, y por tanto es un teatro, diríamos, de propaganda directamente comunista, ¿no? En Cataluña existe, pues, algunas compañías de teatro pues, que hacen un teatro propagandístico de la independencia de Cataluña, de los valores independentistas de Cataluña, pero esto ya sería un teatro de partido, ¿no? Que a mí naturalmente me parece, diríamos, menos interesante porque en general resulta incluso comercial, incluso en el caso de Brecht. Brecht, en fin, que ganó muchísimo dinero en la Alemania oriental, en la Alemania comunista, haciendo su teatro, que es un teatro muy bien hecho, muy interesante, pero en el fondo es un teatro de partido. Después. Que el Solar nacía en los años 60 dentro del teatro independiente, que también iba en contra del régimen franquista. Hoy que estamos ya en democracia, ¿ese teatro independiente tiene sentido que se siga haciendo? Más que nunca. Más que nunca porque la independencia del artista es lo que en el fondo seduce al espectador. El espectador que ve un artista en el fondo encariñado, excesivamente pendiente de las ideas generales, de las ideas de lo que se llama ahora lo políticamente correcto, en general el espectador no se siente cómodo ante ello. El espectador busca, el público en general, la sociedad busca del artista la independencia. Y en una dictadura te diría que es muy fácil, porque, insisto, el enemigo es común. Tanto es clarísimo, ¿no? Tan claro y tan fácil como cuando nosotros en una obra poníamos un ser, un actor que hacía un personaje vejete, senil, hacía una vocecita la de Franco, oía la mano, Franco en sus discursos, oía la mano, toda la gente, se veía, no había que decir que era Franco, toda la gente veía en ello pues un signo, una sátira del poder, ¿no? Ahí era muy fácil. En ese momento es muy complicado porque ¿dónde está realmente lo políticamente correcto? ¿Dónde están las ideas que en este momento son las políticamente correctas? Pues hay que ver, porque muchas cosas que parecen extraordinarias, que parecen a lo mejor, por así decirlo, en términos coloquiales, abiertas, progresistas, etcétera, muchas veces son trampas mortales, muchas veces son demagogias o imposturas que la propia sociedad toma ante determinadas cosas, ¿no? Porque claro, todo el mundo cuando dice, no, yo estoy en contra de la guerra, todo el mundo está en contra de la guerra, a veces incluso hasta los que hacen la guerra, o estoy por esto, estoy por lo otro, etcétera. Hay como una especie de grandes palabras, de solidaridad, de no sé qué, con el tercer mundo, pero la realidad es otra. Yo me fío poco de los que andan siempre haciendo de buenos por la vida. Me fío poco, en general, incluso en mi propia vida, tengo que decir, así hablando en plata, que son los que me han hecho las peores putadas. Esos que van de buenos, que siempre van con discursos, ¿no? Yo prefiero, como se dice en términos cristianos, los pecadores. Me gustan más algunos que oficialmente pueden parecer un poco canallas, pero ya sé exactamente de qué pie cojean. Tanto buscar el poder, buscar dónde está el punto débil, el talón de Aquiles de una sociedad, ahora no es fácil.
porque tenéis a vuestro alrededor como una especie de bombardeo sobre lo que hay que decir y dónde está la verdad y dónde está, diríamos, lo incorrecto políticamente, ¿no? Entonces hay que ponerse en la piel a veces del adversario. A veces el adversario, o el que nos parece el adversario, a veces tiene razón. Tengo entendido que el programa se ha mantenido siempre fiel a sus principios. Uno de los principales es de crítica social y política. Pero en la actualidad, donde el teatro cada vez está más inclinado al entretenimiento y la audiencia tiene menor capacidad crítica, ¿cuáles son las tácticas de que se ha tenido tanto? ¿Cuáles son las? Las tácticas. Las tácticas. Las tácticas, ¿no? Hombre, el teatro siempre tiene que ser, cuidado, entretenido. En el sentido de entretenido, en el sentido de que tampoco nos vamos al teatro a hacer sufrir a la gente. Es decir, el teatro tiene que ser, nosotros tenemos que demostrar muchas veces la sordidez y el aburrimiento de una sociedad, pero lo tenemos que hacer distrayendo al público. Es decir, es todo lo contrario. Es decir, tenemos que mostrar que la sociedad es aburrida, mediocre, sórdida, etcétera, pero no haciendo de tal forma que sea sórdido y aburrido, sino que tenemos que hacer que sea distraído. Por lo tanto, hay una técnica que es una técnica inicial de seducción al espectador. Eso es el oficio teatral. Saber contar las cosas con el tiempo adecuado, con los tiempos adecuados y con las imágenes y la atracción suficiente como para que el espectador esté interesado, esté distraído por aquello que ve. Otra cosa es contar unas cosas que el espectador se sienta la mar de cómodo, que no le hagan pensar en nada, que no se sienta jamás en contradicción con sí mismo. Es decir, hacer un teatro agradable, ¿no? No tocarle ni uno solo de sus fetiches, de sus tabús, de sus ideas, de sus... ¿no? Entonces eso es el teatro, un teatro de pura distracción, ¿no? Y ese es un teatro que lamentablemente hoy por hoy funciona muchísimo. Por lo tanto, hay que buscar hacer un teatro distraído, enormemente distraído, que te pase la hora y media, las 2 horas rapidísimo, pero que el espectador se sienta constantemente en determinadas contradicciones y que salga de allí y su cabeza empieza a dar vueltas sobre aquella realidad que ha visto, que no es la realidad que él creía de antemano. Perdón, la última pregunta, si os parece, para no cansar al señor Badallas, que lo tenemos aquí de pie ya desde hace 2 horas. Buenos días. Empezaste la charla hablando de la infancia como un elemento para desarrollar la personalidad de la autor, ¿no? Y la cerraste con el 10º punto del decálogo, que era de no trabajar nunca, sino tomar la vida como un juego, de la forma de vivir como un juego. Quería saber qué tanto hay de la niñez de un niño en su obra. Hombre, en principio lo que hay es el propio oficio, ¿no? Es decir, imagínate los juegos que nosotros hacíamos, hacíais de niños, que os representabais personajes y situaciones, a veces con los amigos, o a veces incluso en soledad, ¿no? La soledad, pensabais que hay reyes o reinas o príncipes o lo que sea, o futbolistas, es decir, esos personajes, imagínate lo que es poder trasladar eso hasta la época adulta, y además pues ganarte la vida con esto. O sea, esto ya es lo máximo, ¿no? Pero en cualquier actividad humana, bien hecha y hecha con pasión, hay una parte siempre de juego. Hay que por lo menos tomárselo en esta idea de juego, ¿no? No como, o sea, si vosotros asistís a vuestro trabajo futuro, como la idea de tortura de tener que trabajar, será el principio de infelicidad de vuestra vida. Es evidente que podéis pasar una etapa en la que hay que hacer un trabajo para sobrevivir obligadamente que no os gusta o no os complace. Eso es lógico, ¿no? Pero en general hay que buscar vivir jugando, ¿no? Esta pasión. No olvides que el juego es una gran pasión. Incluso hay gente que pierden su fortuna en el juego, ¿no? O sea, digamos, somos todos un poco ludópatas en este sentido, ¿no? El juego es enormemente atrayente, ¿no? Y es en este sentido que lo digo, ¿no?
no en el sentido de tomarse el trabajo como algo simplemente para ganar dinero o para tener que sobrevivir, sino encontrar siempre estos elementos positivos. Y en un juego uno siempre está agudizando el ingenio. Si tú lo tomas como un juego, siempre estarás agudizando el ingenio. Por lo tanto, de una cosa que parece imposible, siempre exprimirás todas las posibilidades, ¿no? Yo creo que este es un principio esencial, y que la gente feliz, o más o menos feliz, que yo he conocido en la vida, es porque se han tomado la vida en esta forma, haciendo cosas muy difíciles. Hombre, tú me dirás, cuando uno es minero, tiene que tomárselo como un juego. Hombre, es difícil, ciertamente. Hay trabajos, hay cosas en la existencia humana en las cuales poner el juego allí es complicado. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Pero en fin, yo por ejemplo, un día hace muchos años, cuando teníais aquí en Sevilla un gran torero que se llamaba Manolo Vázquez, y con el cual éramos muy amigos, y yo le pregunté un día: maestro, cuando los días que te toca trabajar, refiriéndome, como decíamos en el teatro, trabajar, refiriéndome, diríamos, a las corridas, ¿no? Y me dijo: yo no he trabajado en mi vida. Bueno, fíjate, en una cosa tan enormemente arriesgada como es jugarse la vida frente a un animal que está dispuesto a matarte, etc. Pero él entendía esto como un juego. No lo entendía, jamás no lo entendió como un trabajo, ¿no? Y es en este sentido que yo lo digo. Ahora, insisto, si eres minero es complicado encontrar el juego. Hay que ser justo también en estas cosas. Y una última, ¿hacemos? La última pregunta. Ahora que has hecho referencia a Manolo Vázquez, he escuchado en alguna entrevista tuya que está bien. Sí. ¿Qué opinas sobre la prohibición en su comunidad autónoma? Y si es por un principio moral y ético o es un arma política. No, es político. Es político simplemente porque Cataluña en los últimos tiempos lo que quiere, y una parte, no solo de los políticos, una parte importante de la ciudadanía, es eliminar cualquier rastro de lo que ellos llaman la cultura española, ¿no? Entonces se han inventado que los toros es una cosa que tiene que ver con la cultura española, y por lo tanto han intentado eliminar esta injerencia de lo que ellos consideran una cultura extranjera en su región, ¿no? Eso es totalmente falso, porque hace pocos años, en los años 50, Barcelona era la plaza de toros más importante del mundo, la que pagaba más a los toreros, etc., la que había más corridas, etc. Por lo tanto, es un invento, ¿no? Es un invento que ellos han tomado. Pero bueno, como el nacionalismo es un invento sobre todo, es decir, es un invento de la historia y de todo, es una especie de fantasía, no tiene nada que ver con la realidad, pues les ha ido fantástico. No ha sido por unas cuestiones animalísticas. A mí me parece bien y encuentro legítimo que exista gente que diga: a mí no me parece correcto que se mate un animal en público, etcétera, etcétera, ¿no? Parece correcto, ¿no? Sin duda alguna. Lo que sucede es que es muy difícil tomar estas posiciones radicales, ¿no? Porque uno le puede preguntar qué zapatos llevas, de qué piel llevas, o de qué está hecho este cinturón, o tú no quieres saber la historia de una morcilla, Es decir, quiero decir que a veces estas posiciones puritanas, sí que hay gente que es verdad que lo lleva a extremos que son coherentes. Dices que yo solo soy vegetariano y por lo tanto no quiero que se maten animales. Eso en la consideración de que las plantas no sean una forma de vida, también había que hablar de ello. Pero en fin, en general estas cosas tienden a ser un poco sectarias, ¿no? Y tratar de inquirir, en una cierta forma inquisitorial, liquidar una actividad porque a ti no te gusta, porque no crees que es moral, y por lo tanto la gente que asiste allí considerar que son una pandilla de torturadores y asesinos, me parece, diríamos, una mirada inquisitorial. Insisto que me parece muy legítima la defensa de los animales, En esto no tengo ninguna duda, y es bueno que así sea, porque el hombre tiene esta responsabilidad. Como ser, sin duda alguna, superior en la naturaleza, tiene la obligación de cuidar de la naturaleza que ha encontrado, animales y plantas, todos los seres vivos. Tanto tenemos esta responsabilidad. Tanto, si podemos hacer que los animales no sufran, muy bien.
Lo que sucede es que la idea del sufrimiento es muy distinta. Nosotros aplicamos a los animales un sufrimiento que es el nuestro, pero claro, no tiene nada que ver seguramente con lo que sienten los animales. O sea, nosotros aplicamos el sufrimiento a una ostra, por poner yo por ejemplo, ¿no? Eso nosotros lo hacíamos en una serie de televisión, que hacíamos una cierta parodia de estas cosas, y cuando se abría, había unos tipos que abrían una ostra, se ponía un amplificador y se decía: joder, hostia. La ostra iba diciendo una serie de tacos porque abrían la ostra, y cuando le ponían el limón y la ostra hacía así, no te digo, ¿no? Entonces hay gente que esto cree que es real, ¿no? Que la ostra, cuando le pones el limón y hace así, y esto, pues lamentablemente no es así. El sufrimiento del animal es otra cosa que nada tiene que ver, pero el sufrimiento es la conciencia, sobre todo. En la conciencia está el sufrimiento. Cuando uno no tiene, si nosotros no tuviéramos conciencia de la muerte, no tuviéramos conciencia de muchas cosas, nuestro sufrimiento sería mínimo. Cuando uno tiene conciencia de lo que puede significar, aquí viene la parte más importante del sufrimiento. Y nada más, me parece que...